a, a esta jornada debatiendo la Ley de Salud Mental en la Argentina y en Paraguay, auspiciada por la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Es un orgullo para la Universidad Abierta Interamericana tener a los expositores del día de hoy, que nos honran con su conocimiento y con su experiencia y con su calidad humana. Así que bienvenidos a todos. En primer lugar, le voy a dar la palabra a la vicedecana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana, que va a hacer una introducción a la temática de hoy, en reemplazo del profesor Córdoba, que por motivos repentinos no ha podido hacerse presente hoy. Él me pidió específicamente que hiciera llegar sus excusas a los expositores, el público presente, que lamentablemente no ha podido conectarse para acompañarnos hoy, pero nos ha dejado en muy buena representación con la doctora Kluger. Así que ya mismo le doy la palabra a la doctora Kluger para que haga la presentación del evento. Bueno, muchísimas gracias, doctor Laje. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este evento en el que se va a discutir la Ley de Salud Mental de Argentina y Paraguay, un tema que nos es sensible a todos. Me encuentro acá, como dijo el doctor Laje, para darles la bienvenida en nombre del señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana, el doctor Marcos Córdoba, que no pudo hacerse presente por compromisos profesionales de último momento, y quien conoce muy bien el tema porque participó en su discusión. Por mi parte, lo único que me gustaría transmitirles es que, y eso lo va a desarrollar muy bien seguramente el doctor López Mesa, cuando se dictó la Ley de Salud Mental en Argentina, la Ley 26.657, en el año 2010, se persiguió el derecho a la protección de la salud de todas las personas. Fue una ley que giró alrededor de que quienes padecían problemas mentales debían ser tratadas en hospitales comunes y que las internaciones debían ser breves y notificadas al juez. Se dejó de lado ese tratamiento binario que distinguía entre capaces e incapaces y se apuntó a estructurar un régimen equitativo, por lo que fue bien recibida. Lamentablemente, el país no estaba preparado para sostener esta propuesta, por lo que individuos con problemas mentales fueron internados junto con pacientes que padecían otras patologías, con los consiguientes daños a ambos. Hoy asistimos a voces a favor y en contra de nuestra legislación en materia de salud mental, que se manifiestan con mayor intensidad cuando quienes se ven involucrados son personas que tienen una actuación en el ámbito público, que padecen problemas mentales y cuyos familiares reclaman un mayor margen de maniobra, como es el caso que todos ustedes deben conocer del músico Chano Moreno Charpentier y los reclamos que está haciendo su madre. La facultad no podía ser ajena a este tipo de discusiones, por lo que hoy ha convocado a 4 especialistas en el tema, 3 de Argentina y una de Paraguay, 3 del ámbito del derecho y 1 del ámbito de la psiquiatría, para discutir esta cuestión que nos atañe a todos. Muchas gracias a los expositores y a los asistentes. Bienvenidos, adelante. Muchas gracias, Viviana. Yo entonces voy a presentar el orden de la exposición de hoy. En primer lugar, bueno, tenemos aquí presentes al doctor López Mesa, que no sé si se acuerda, doctor, pero yo fui alumno tuyo en mi doctorado. Tengo memorables recuerdos de sus clases. Me alegro mucho. Excelentes recuerdos. Está la doctora Úrsula Basset, a quien también me honro en considerar una amiga, brillante, posiblemente una de las mentes más brillantes del derecho argentino. Muchas gracias, Úrsula, por estar aquí. Va a estar el médico, psicólogo Martín Masoglio y Navarro, y la doctora María Lorena Segovia.
Entonces, en primer lugar, le voy a dar la palabra al doctor López Mesa, que lo presento brevemente. El doctor López Mesa es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional de La Plata, abogado especialista en Derecho Civil y autor de nada menos que 37 libros. Impresionante récord, doctor, ¿eh? Fue juez de la Cámara Civil en lo Civil y Comercial, fue asesor general del gobierno de la provincia de Buenos Aires, profesor visitante de la Washington University, de las universidades de Perugia, París, la Sorbonne, de Savoy, de La Coruña, de Rey Juan Carlos y otras universidades. Es profesor titular de Derecho de las Obligaciones en la Universidad de Belgrano. El doctor López Mesa se va a referir a la salud mental a la luz de la práctica tribunalicia y la urgente reforma del régimen legal vigente en la materia. El doctor López Mesa además es académico de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Adelante, doctor, por favor. Bien, buenas tardes. Espero me escuchen bien. Muy bien, doctor. No sé si tengo cámara. A ver. Sí, doctor, lo vemos perfecto, perfectamente. Bien. Sí. Antes que nada, gracias por la invitación. Es un placer hablar con un panel tan calificado sobre un tema muy interesante. Muchas gracias a los que se han conectado y nos escuchan. Y sin más prolegómenos, voy a ir, por supuesto, agradeciendo la invitación de la UAI y el auspicio de la academia, de nuestra academia. Voy a ir directamente al meollo del tema que me han adjudicado. La problemática de la salud mental está en Argentina dispersa en un mosaico normativo cuya armonización es difícil. Ese mosaico normativo está compuesto principalmente por una ley, que es la Ley Nacional 26.657, que se llama Ley de Derecho a la Protección de la Salud Mental, lo cual ya da un indicio de a dónde apunta. Pero además ese mosaico lo componen las leyes provinciales de salud mental, como la Ley 448 de Cava, la Ley 2737 de Chubut, la Ley 9848 de la provincia de Córdoba, la Ley 10.772/91 de Santa Fe, la Ley 2440 de Río Negro, la Ley 6.976 de San Juan, y algunas provincias, como la provincia de Buenos Aires y como el Chaco, han adherido a los términos de la Ley Nacional 26.657, en el primer caso, provincia de Buenos Aires, por Ley 14.580, y en el segundo, provincia del Chaco, por Ley 7.622. Quiere decir que los problemas de técnica legislativa, los problemas de concepto, de formulación que tiene la Ley Nacional de Salud Mental, se contagian a la provincia de Buenos Aires, que es el territorio más poblado del país, con alrededor de 14 millones de personas, y a la provincia del Chaco. Ese mosaico normativo que venimos describiendo con una ley nacional, que vamos a ver luego que es bastante deficiente, y con leyes provinciales sancionadas en diferentes épocas, por diferentes legisladores y con diferentes enfoques, tiene además otras piezas. Es como un rompecabezas que hay que ir armando. Esas otras piezas, esas normas que se suman al rompecabezas, son los artículos 31 a 50 del Código Civil y Comercial de la Nación, y 253 bis, y 624 a 636 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y además de los códigos procesales de la provincia, porque el 253 bis está en los códigos procesales de numerosas provincias, a lo cual se podría también sumar los artículos 637 a 637 quinter, destinado a arreglar el problema en el Código Procesal de los sordomudos e inhabilitados. Ese esquema normativo disperso, disgregado, incoherente por momentos, tiene como eje a una ley, que es la Ley 26.657, que es una ley redactada por un psicólogo, básicamente, Leonardo Gorbax, un diputado que era psicólogo, ahora es un diputado mandato cumplido, y que en un artículo que yo hoy subí a mi grupo de Facebook, Derecho Civil Argentino, al que no sea miembro lo invito a sumarse, uno cuando lee esos comentarios, esas reflexiones sobre la ley
657, por quien se dice su autor, este señor Gorbax, uno entiende muchas cosas realmente. Para empezar, entiende que este es un país en el cual, durante los 5 minutos de gloria que tienen algunos, pueden hacer cualquier cosa y se las dejan hacer. Esta ley 26.657, redactada por un psicólogo, es decir, no por un médico psiquiatra como el distinguido amigo que nos va a acompañar hoy, sino por un psicólogo, es una persona que no es experta en medicina, que no conoce el tema de las causas de los problemas, sino a lo mejor alguna de sus consecuencias, implica algo así como permitir que un kinesiólogo redacte la ley de ejercicio de la medicina, o algo incluso peor. Perdón. Esta ley 26.657 es una ley extremadamente deficiente. En primer lugar, si tuviéramos que caracterizarla en su esencia, diríamos que es una ley en primer lugar declamatoria. El artículo 7, que analiza los derechos de los enfermos de salud mental, es revelador en este sentido. La declamación, y sobre todo la declamación inane, corporiza en esta ley de un modo arquetípico. En segundo lugar, es una ley antifuncional. Uno mira el artículo 18 de esta ley, por ejemplo, cuando autoriza el libre abandono en las internaciones voluntarias y ya se da cuenta que algo ahí está mal. En tercer lugar, es una ley, entre comillas, progresista. Cualquiera que me conozca sabe que cuando yo digo que algo es progresista, no es precisamente un halago. Y para aquellos que no me conocen, debo decir que el supuesto progresismo ha sido uno de los problemas más serios que ha tenido el manejo de este país y sobre todo de su legislación en los últimos 20 o 25 años. Otra de las características salientes de esta ley es que es una ley con tendencia desinternatoria, para usar un neologismo. Desinternatoria, es decir, busca la no internación de los enfermos mentales, lo cual surge claro de sus artículos 9, 14 y 15. Otra característica saliente de esta ley, 26.657, es su carácter autonomista. Es decir, que le da a la persona enferma mentalmente, aún en esas condiciones, una autonomía y el derecho a decidir sobre su persona, el tratamiento, etc. Y es una ley pro consentimiento del paciente, lo que surge claramente de su artículo 10. Dicho de otro modo, en esta ley la internación involuntaria es ultra excepcional, como surge claramente en los artículos 20 y siguientes de esta norma. Y es una norma que, por otra parte, promueve, y no solamente promueve, sino que adopta el criterio de desmanicomialización, es decir, la idea de que el manicomio debe ser, digamos, quitado como una forma de tratamiento de estas enfermedades. Esa desmanicomialización que como objetivo persigue esta ley, que surge claramente de su artículo 27, prohíbe crear nuevos manicomios o neuropsiquiátricos y en su artículo 28 obliga a internar a estas personas en hospitales comunes. Crea un órgano de revisión en el Ministerio Público de la Defensa con múltiples funciones en los artículos 38 a 40. Yo he tenido el placer y el privilegio de entrar y salir del Poder Judicial, es decir, 3 veces me he ido del Poder Judicial, siempre vuelvo a cargos más altos. He sido funcionario, he sido empleado primero, me fui y volví como funcionario de alto rango, luego me fui y volví como camarista, y ahora me fui como camarista. Si vuelvo, volvería en algún caso a un tribunal superior de provincia o eventualmente a la Corte. ¿Qué quiero decir con esto? He tenido la suerte también de ejercer la abogacía en casos importantes, casos muy trascendentes, y entonces he visto la cuestión desde varios puntos de vista. No me quedo con lo que otros digan, sino que tengo la costumbre de juzgar los temas que me piden que hable desde mi propio criterio y de la experiencia que he tenido. Yo he dictado, como juez de cámara, sentencias importantes en materia de salud mental, sobre todo una disidencia que suscribí en 2010 a un fallo de la Sala A de la excelentísima Cámara de Apelaciones de Trelew que yo integrara,
y que un fallo que luego la Cámara adoptó como criterio, que en esa disidencia la Cámara luego la adoptó como su criterio, donde yo hablaba extensamente del problema de la salud mental y alertaba sobre sus peligros, cuando todavía no se había sancionado el nuevo Código Civil y Comercial, año 2010. Algunas de las cuestiones que genera la Ley de Salud Mental son, digamos, también tomadas o también establecidas por el Código Civil y Comercial. El artículo 31 del Código Civil y Comercial establece, por ejemplo, que la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. Artículo 31, inciso A. Y en su inciso B, este artículo dice que las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. Por último, también habla del carácter interdisciplinario, el inciso C, que debe tener la intervención estatal respecto de las personas, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial. Es decir, que el artículo 31 del Código Civil y Comercial está parcialmente en línea con los términos de la Ley de Salud Mental. Posteriormente hay otro artículo que merece ser citado del Código Civil y Comercial, que es el artículo 40, la revisión. La revisión de la sentencia declarativa de incapacidad puede tener lugar en cualquier momento a instancias del interesado, pero si no lo pide el interesado, debe ser revisada por el juez en un plazo no superior a 3 años, sobre la base de nuevos dictámenes interdisciplinarios y mediando la audiencia personal con el interesado. Hasta aquí el régimen legal vigente. Como dije, es un régimen disperso, disgregado, por momentos contradictorio. Y entonces ustedes se podrán preguntar cómo actúan los jueces, de qué derecho echan mano los jueces para resolver el problema. Yo siempre he dicho que los jueces no tienen la posibilidad de negarse a fallar o de pretextar la inconsecuencia del legislador, la oscuridad de la ley, sino que tienen que resolver porque los jueces son los artífices de la ley del caso, de la norma del caso. Son traductores, tienen que traducir un mandato general e impersonal en una solución concreta destinada a una persona y a un conflicto determinado. Consecuentemente, los jueces tienen que echar mano a lo mejor que tengan a la mano. Claro, uno ha visto los diversos fallos que hay sobre salud mental y uno va a ver que, en general, la mayoría no echa mano a la ley de salud mental, como que la hacen a un lado. Y las cuestiones terminan siendo resueltas, sobre todo sobre la base de lo dispuesto por el Código Procesal Civil y Comercial. Artículos 253 bis y los artículos que establecen específicamente el régimen del juicio de insania, el viejo juicio de insania. Yo dije recién que había tenido ocasión de dictar varias sentencias de salud mental. Una de ellas, la más interesante, es mi disidencia en el fallo del 19 de abril de 2010, en el caso Asesoría de Familia Incapaces número 2, sobre insania de Antonio José M. Obviamente se hace anónimo el tema de digamos, las personas en estos casos. ¿Qué puedo decir yo respecto de ese fallo y de cómo aplicamos los jueces esta norma o este collage de normas inconexas que ha dispuesto el legislador? En primer lugar, debo decir que el artículo 253 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y de algunas provincias, de la mayoría, establece un mecanismo que es el mecanismo de consulta. Ustedes saben que en el proceso civil nuestro no hay una, digamos, elevación en consulta a la Cámara de las decisiones de los jueces. Esta es la excepción. Esta es la única excepción respecto de la elevación de un decisorio en consulta a la Cámara, porque todos los demás, cuando se elevan a Cámara, es por medio de un recurso o de digamos, de una impugnación. En este caso, por el propio tenor del artículo 253 bis, una vez dictada una medida respecto a una persona, que la restrinja, que establezca su incapacidad, que, por ejemplo, la interne,
debe ser elevada en consulta a la Cámara de Apelaciones y recién con la confirmación de la Cámara adquiere firmeza. Esta intervención de la Cámara, que es verdaderamente importante, se suma la revisión de los 3 años que ha establecido el Código Civil y Comercial, pero que ya venían estableciendo algunas normas provinciales y surgía de la Ley de Salud Mental. ¿Cuál es la función de la alzada en una declaración de insania? Básicamente es examinar si se han observado las formalidades esenciales para la validez del proceso y luego la justicia de la resolución según las pericias médicas producidas. El Código Procesal Civil y Comercial ha instalado la elevación en consulta exclusivamente para el proceso de declaración de demencia, por considerar que están allí en juego valores fundamentales para la humanidad como son la libertad y el total discernimiento. Este objeto de la elevación en consulta no es otro que prestar la tutela jurisdiccional eficaz y a la vez soslayar cualquier vericueto procedimental que pudiera entorpecer el acceso a tan deseable meta. Es decir, que la función de la alzada en la declaración de insania básicamente es una función de fiscalización. Examinar mesuradamente, pero digamos con atención, si se han observado las formalidades esenciales para la validez del proceso y si no se han omitido algún tipo de requisitos esenciales. Yo en aquel momento tuve que disentir, tuve que apartarme del voto mayoritario porque habían permitido que uno de los médicos que había firmado un certificado previo de incapacidad integrase el órgano evaluador de la insania de esa persona, el tribunal evaluador de la insania de esa persona, el tribunal médico, digamos, evaluador, el consejo médico. Lo cual me pareció, más allá de ese caso, que era un caso en el que la insania estaba cantada, porque uno a simple vista podía, hablando con la persona, darse cuenta, me pareció que era un caso en el cual había que dejar un mensaje, y así lo hice en mi voto. Y dije que había que tener cuidado con este tipo de relajamiento de los requisitos, porque en un proceso como el de insania, las facultades del juez republicano empalidecen ante las facultades que se han concedido a los psiquiatras y que en algunos casos eran prácticamente omnímodas. Claro, como este es un país pendular, hemos pasado de incendiarios a bomberos sin escalas. Entonces hemos pasado de un régimen que era un régimen paternalista absolutamente respecto de los insanos, era un régimen que los tutelaba, les guste o no, es decir, a la fuerza, internación forzosa, cuidado digamos, del que no causaran daño, más que de sus propias personas, a un régimen en el cual directamente lo que se protege es al insano, a sus derechos humanos, con absoluta neutralidad respecto de los daños que el insano cause. Es más, ya no se habla prácticamente de insanos, sino ahora que está mal visto, porque es un país el nuestro el de eufemismos. Ya no hay pobres, hay carecientes, por ejemplo, ya no hay padrastros, hay progenitores afines, y así. Bueno, ahora tampoco hay insanos, tampoco hay dementes, ahora son simplemente sujetos con diferentes capacidades o cosas por el estilo. El problema es que esa gente causa muchos daños. Las propias familias, porque aparte el régimen de salud mental se aplica también a los adictos a sustancias psicotrópicas, a los alcohólicos consuetudinarios, etc. Lo cual hace que sea muy peligroso que bajo esta ley se intente cobijar ese tipo de situaciones porque expone a la sociedad y sobre todo a las familias y vecinos de esas personas a sufrir daños tremendos que llegan hasta la muerte en algunos casos, personas obnubiladas por las sustancias, por la enajenación, que son tratados como si fueran niños, y no lo son, porque a lo mejor son, digamos, mentalidades, digamos, muy pequeñas en cuerpos que pueden causar tremendos daños. Entonces, habría que lograr una proporción, habría que lograr una razonable proporción entre la protección de los derechos del incapaz y la protección de la ciudadanía, la protección, digamos, del orden público, del interés general. En Roma había uno de los célebres adagios que era in toto
pars continentur. Es decir, en el todo deben estar contenidas las partes. El problema es que hace 20 o 25 años, sobre todo 20 años, desde 2002 para acá, 2003 para acá, que el derecho argentino está básicamente focalizando las partes y dejando de mirar el todo. Uno eso lo aprecia en la quiebra del concepto de orden público y su especie de vuelta de campana que ha habido en el orden público del artículo 12 del Código Civil y Comercial, que hoy, para los que hemos estudiado derecho hace 30 o 30 y pico de años, resulta el orden público argentino actual, resulta irreconocible. Esto mismo ocurre en materia de salud mental, donde se ha pasado de un extremo al otro, y lo saludable hubiera sido quedarse en el medio. El artículo 253 bis es empleado por muchos jueces y los artículos como el 633 infine del Código Procesal Civil y Comercial son utilizados para acordar garantías al presunto demente, partiéndose de la base natural de que el estado demencial es excepcional y que como tal exige el agotamiento de los resortes judiciales tendientes a evitar que pueda ser declarado demente quien no lo es. Y yo creo que ahí está parte del problema. El hecho de que un par de situaciones se hayan filtrado en el cual, por ejemplo, se haya internado a una anciana para sacarle los bienes por parte de sus sobrinos o algún hijo, o el hecho de que algún marido haya internado a una mujer para sacársela de encima o quedarse con una sociedad anónima o con bienes, son casos excepcionales, pero fueron tomados casi como el paradigma. Y entonces esta revisión de los 3 años se introdujo al sistema, provocando más problemas que beneficios. Porque debo decir que la experiencia que tuve como juez de esta revisión de los 3 años fue una experiencia bastante poco feliz y por momentos traumática. ¿Por qué? Porque se lleva a los insanos a tribunales para la revisión. Muchos no solo no han mejorado, sino que están cada vez peor cuando uno los va revisando, cada 3 años. Y como están digamos, en un ambiente controlado, en un ambiente especial, los sacan de allí, los llevan a tribunales, algunos se asustan, otros sufren pánico, otros se largan a llorar, otros se ensimisman. Es decir, de los que hemos analizado, los que hemos visto en verdad en esas revisiones de los 3 años, solamente un caso tuvimos en el cual una señora de nacionalidad española que vino a tribunales y la verdad hablamos con ella en la sala de audiencia, pareció una persona que estaba en su sano juicio, lúcida, y la hermana, que era la curadora, en un momento se dio cuenta de que estábamos pensando que había sido mal internada, y la hermana le dijo: Ángela, por favor, cuéntale a los doctores los diálogos que tú tienes en el patio de tu casa. Y ahí la mujer cambió completamente y mostró el verdadero problema. Era una mujer que decía que hablaba con el generalísimo, con Francisco Franco, que iba al patio de su casa y que invocaba al generalísimo, caudillo de España, preséntate. Y entonces, claro, uno vio ahí el problema, que era cuando tocaba ciertos puntos, digamos, el discurrir, la conversación, que esta mujer se mostraba en el estado en que estaba, nubilada, en otro mundo, en otro plano, y que no había sido mal internada, sino que realmente era una persona que simplemente no tenía otros problemas que esos, pero que los que tenía eran bastante serios. Entonces, la finalidad tuitiva, el resguardo de los intereses de la persona, del presunto incapaz, son aspectos en los cuales se encuentra comprometido el orden público, pero deben ser revisados este asunto de la revisión cada 3 años. Personalmente creo que la revisión tendría que ser cuando hay algún elemento que haga pensar realmente si esta persona estaba o no en condiciones de ser rehabilitada, o si debe seguir como está, o si deben, en todo caso, flexibilizarse los controles que se le han puesto o las situaciones de internación en que ha estado incursa. Debo decir finalmente, y con esto voy cerrando para no abusar del tiempo, que el juicio de insania, la revisión, la consulta que se lleva a la Cámara de Apelaciones, es un proceso, digamos, de tipo no declarativo, sino que es un proceso
muy complejo, en el cual la Cámara de Apelaciones debe analizar de forma constitutiva si esa situación es la correcta o no. ¿Por qué? Porque la sentencia de la Cámara de Apelaciones coloca a una persona en un estatus jurídico que puede ser distinto del que previamente tenía. Por eso esa sentencia debe decirse que es una sentencia constitutiva. El proceso de incapacitación por demencia es un proceso especial por un fundamento jurídico material que obedece a una especialidad, y debo decir que los jueces en general aplican el derecho que conocen. Por eso, en general, en el proceso judicial, la ley de salud mental, que es mala, que es deficiente, que debiera ser cambiada, no es tanto problema, porque los jueces, en definitiva, como tienen varias normas para elegir, van a elegir la que crean mejor. Normalmente van a elegir el régimen del Código Procesal Civil y Comercial, que es el que más conocen y el más difundido, el que más han aplicado. El problema más grave de la ley de salud mental está en respecto de los médicos, psiquiatras y las normas que establece respecto de ellos, y sobre todo en aquellos casos en que los jueces todavía no intervienen, sino que el enfermo está, por ejemplo, en un instituto o está siendo dictaminado. Todo ello nos hace pensar que debiéramos, en el próximo gobierno, ya no en este claramente, en el próximo gobierno debiéramos tener un debate serio con personas capacitadas para analizar cuál es la ley que debe dictarse y sobre todo llegar a un régimen transaccional en el cual no se vea solamente un aspecto del problema y que el árbol no permita ver el bosque. Muchísimas gracias y ha sido un placer. Muchísimas gracias, doctor López Mesa, por su claridad y precisión. Creo que todos los que en el ejercicio de la profesión hemos tenido que interactuar con esta ley, sentimos lo que usted señala. Nos ha resultado siempre muy difícil trabajar utilizando esta ley. Le quería preguntar, dentro de todas estas complicaciones que manifiesta, ¿sí se rescata haber superado el carácter binario anterior en el que se era capaz o incapaz? ¿O eso, cómo lo ve usted? Yo pienso que ese tipo de disquisiciones no se hacen a través de leyes. Usted puede dictar todas las normas que quiera, pero en la medida que esas normas no arraiguen en la práctica de la abogacía y sobre todo en la jurisprudencia de los tribunales, no van a tener mayor efecto. Y como le digo, los tribunales en su mayoría directamente hacen a un lado la ley de salud mental y aplican el régimen que conocen, que tienen arraigado. Entonces, yo creo que seguimos pensando, por más que algunos más políticamente correctos que otros sigan, digamos, digan o quieran agradar, hay jueces que quieren agradar claramente, uno lo ve en las sentencias, que más que hacer justicia quieren quedar bien, se nota eso en algunos fallos. Pero los que hemos sido jueces y hemos tenido básicamente la formación clásica del criterio de que hay que resolver el problema concreto, echamos mano a las normas mejores que tenemos. Y claramente esas normas no están en la ley 26.657. Esa ley fue una ley declamatoria, se pensó desde un punto de vista sesgado, es una ley que pretende cambiar la realidad a través de voluntarismos, y claramente la experiencia enseña que la realidad es intangible para los voluntarismos. Entonces creo que hay que ser sensato, pragmático, y hay que adoptar verdaderas soluciones, más que declaraciones inanes de buenas intenciones, de las que está empedrado el camino del infierno. Bueno, muchas gracias, doctor, nuevamente por su claridad conceptual. Ahora le vamos a dar la palabra entonces al doctor Martín Mazzoglio y Navar, quien es médico psiquiatra, neuropsiquiatra y legista, magíster en neurociencia y neuropsicofarmacología, docente autorizado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, psiquiatra forense del Cuerpo Interdisciplinario Forense, Cámara de Apelaciones en lo Civil del Poder Judicial de la Nación, jefe de sección en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas T de Alvear. Doctor, lo escuchamos también ansiosamente. Bueno, muy buenas noches. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien, no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un honor compartir panel
con los distintos disertantes. Muchísimas gracias a la UAI y a mi maestro, el profesor Silva, quien me dio la posibilidad de estar acá. TEDx Alvear es Torcuato Alvear, es el Hospital de Emergencias Psiquiátricas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual tiene una realidad, junto con la ley y además con los casos que uno va viendo, quizás más complicada en lo que tiene que ver con la implementación. Para más o menos ir abriendo un poquito más desde lo pragmático, ¿no?, de la ley, desde ya habló el profesor López Mesa, lo cual es un placer haberlo oído y aprender la verdad. Creo que una de las cosas primarias que tenemos que tener en cuenta con la ley tiene que ver con el texto de la ley y el contexto, como bien hizo mención el profesor en relación a cuando se dio, la forma en la cual la ley fue concebida por un lado y fue votada por otro. Distintas asociaciones de psiquiatría, la especialidad psiquiatría tiene 4 asociaciones distintas, también hay que ver eso como algo sintomático dentro de la especialidad, la mayoría de las especialidades médicas tienen una asociación, en el caso de la psiquiatría tenemos 4, está APSA, que es la Asociación de Psiquiatras Argentinos, la AP, Asociación Argentina de Psiquiatras, la Asociación Argentina de Salud Mental, la AASM, y también la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina, o ANA, más allá de distintas sociedades, etcétera, que algunas han tenido algún tipo de contacto con lo que ha sido la formación, ¿sí?, las ideas de la ley, y otras no habían sido muy contactadas en ese sentido, o no han podido aportar en relación al armado. Pero también no podemos obviar los antecedentes históricos propios de la especialidad. Si bien, como dijo el profesor, hay casos que se han tomado como algunos aislados y como si fuera la generalización de lo que es la psiquiatría. La psiquiatría es una de las especialidades más, no porque uno sea psiquiatra, pero más difíciles, porque poder hacer diagnóstico en psiquiatría implica también pensar a ese sujeto de derechos, pero a ese sujeto como mente, cuerpo, ¿sí?, como una cuestión social dentro de un entramado en el cual se encuentra. Por lo cual el diagnóstico en la especialidad de psiquiatría es uno de los grandes temas que tiene la medicina. Existen criterios diagnósticos, pero no tenemos, como pueden ser en otras especialidades, la cardiología, la traumatología o mismo la neurología, cuestiones fácticas sobre las cuales poder basar ciertas patologías. Por eso la psicopatología, de la cual ha cambiado, y nosotros podemos basarnos en los manuales diagnósticos, como puede ser el manual americano, o el de la Organización Mundial de la Salud, es decir, el manual clasificatorio del DSM, o de la OMS, es decir, la CIE, hoy por hoy en la 11, hay varias disquisiciones y muchas de las cosas que quedan sin un fundamento por el cual vemos, y vemos muchísimo en certificaciones profesionales, médicas, que es de lo que voy a hablar, pero también en certificaciones de otras profesiones que integran a la salud mental, con algunas cuestiones que son totalmente distintas, sobre una misma persona, ¿sí?, y en el mismo momento vital en el cual fue evaluado. En estratos judiciales vemos algunas pericias en las cuales se ponen diagnósticos que son casi antagónicos, o con nombres de diagnósticos de acuerdo a cosas que todavía no han sido nomencladas o que han sido creadas por alguna persona mucho en particular. La psiquiatría tiene esta patita débil en relación a la construcción epistemológica, por un lado, y científica de lo que es el diagnóstico, ¿sí? Gran problema que tenemos, porque el diagnóstico nos va a dar también la prognosis, y por el otro lado, también el diagnóstico habla, ¿sí? Y en esta ley, la palabra de trastorno psicopatológico no había sido contemplada. Se habla de padecimientos mentales. Que en la reglamentación, el decreto reglamentario, el 603 del 2013, ahí amplía un poquito y tiene que hablar de la psicopatología porque la habían obviado directamente. También me sumo a esto del equipo interdisciplinario. ¿Qué es el equipo interdisciplinario? El profesor López Mesa habló de, podía ser un enfermero, pero en enfermería también sabemos de que
Hay licenciados en enfermería, enfermeros universitarios, técnicos, auxiliares de enfermería, etcétera, algunos que tienen carreras universitarias, otros no. La ley prevé, como lo dice en sus artículos, que tiene que ser para la internación 2 firmas, de las cuales una tiene que ser de un médico especialista en psiquiatría, que después lo aclara en el decreto reglamentario, o un licenciado en psicología. Primer punto, que nosotros tenemos una gravedad total, más que nada es lo que estamos en emergencias. En la emergencia voy a describir un poquito cómo es en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos el SAME, y dentro del SAME existe el SAME psiquiátrico, que es una ambulancia dependiente del Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato Alvear las 24 horas, los 7 días de la semana, y también hay una otra ambulancia que es la de Zona 12, que lo que hace son principalmente oficios para la valoración de las distintas personas, oficios judiciales. Obviamente esto no puede dar respuesta, ¿sí? Y en muchísimos efectores no hay, a veces, la mirada o el diagnóstico en emergencia en relación a cuestiones biológicas que se pueden dar. Primer gran problema, como nos pasa con los trastornos por consumo de sustancias, o llamado ahora de una forma más linda, el uso problemático. Sí, la palabra problemático tendremos que definir para cada quien qué es problemático, ¿sí? Estamos hablando de un uso ocasional, estamos hablando de una dependencia, de un abuso, ¿sí? Entonces esa palabra de uso problemático, sacándolo del diagnóstico, que es el trastorno por consumo de la sustancia que fuere, también trae uno de los grandes problemas en relación a esto, que se linkea con el concepto que pone la ley de riesgo cierto e inminente. Si bien es un avance hablar de riesgo en lo que tiene que ver con lo asistencial y salir del lado de la peligrosidad, ¿sí? Yo pertenecía al servicio penitenciario y nosotros obviamente en los dictámenes criminológicos valorábamos peligrosidad, desde lo asistencial tenemos que valorar riesgo. Pero a veces por valorar riesgo y con la palabrita cierto inminente, dejamos de lado, por fuera, ¿sí? de lo que es la capacidad de riesgosidad de una persona. Una persona con adicciones, ¿sí? O trastorno por consumo, un uso problemático en serio, en el cual las funciones mentales van a ir cambiando. Hay un momento en el cual puede estar con un riesgo cierto inminente, como lo va a describir la ley y como algunos lo consideran, y a las 48 horas pasan la internación a voluntaria y justamente se pierde esa cuestión compulsiva y necesaria que requeriría el tipo de abordaje en los pacientes por consumo problemático. Caso, obviamente, como hoy estuvieron hablando, que requiere, sí, en ese tipo de casos, unas medidas más compulsivas como para poder lograr un tratamiento efectivo a largo plazo. Y no dejar desamarrado del sistema de salud, ¿sí? a lo que son este tipo de pacientes, sujetos, pero pacientes. También nos pasa con los trastornos relacionados a lo neurocognitivo, lo que se llama, como de una forma general, los deterioros neurocognitivos. La ley, con esta cuestión de riesgo cierto inminente, el deterioro neurocognitivo como patología per se, que genera un riesgo y que genera alteración en las actividades de la vida diaria, el deterioro neurocognitivo asociado a las enfermedades mentales, que también después de un largo tiempo de enfermedad, los pacientes luego lo padecen, es algo que queda medio velado, ¿sí? La parte neuropsiquiátrica en relación a la ley no ha tenido en ese sentido mucha profundidad, para nada. Y después lo infanto-juvenil, ¿sí? Lo infanto-juvenil. Sí quiero aclarar que a veces uno ve en programas de televisión o personas que hablan en la televisión cuando dicen, no, pero no se puede internar con esta ley. Nosotros en el Hospital Alvear, y me atrevo a decir porque conozco por colegas y porque he estado en otros hospitales efectores como son los mal llamados hospitales monovalentes, ¿sí? que le endilgan esta cuestión de la lógica del manicomio, que es otra cosa, se interna. Si la persona tiene un juicio desviado y está en riesgo, no necesitamos, para nada, ningún tipo de autorización, ni judicial, ni ningún tipo. Se interna igual. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo actualmente?
y más que nada con la ambulancia, cuando vamos a los domicilios, cuando vamos a la vía pública, cuando evaluamos a la persona por fuera de ese llamado techo hospitalario en el que está. El poder valorar a la persona o evaluar a la persona, en primer lugar, y segundo, cuando la persona está en un brote, como existen, porque en la patología psiquiátrica existen los cuadros de descompensación que no pueden ser mediatizados por la palabra, poder cubrir a esta persona y ayudarla. Porque los distintos efectores de lo que sería ministerios de seguridad, por ejemplo, ahora no están prestando esa ayuda o ese servicio y dejan al profesional, en este caso psiquiatra, puede ser el que está en la ambulancia, por una cuestión legal, la ambulancia tiene que ir con un médico, por eso va con un médico psiquiatra, junto con la persona que conduce la ambulancia, el ambulanciero, a instancias de tener que contener, ¿sí?, a una persona la cual está con una descompensación del cuadro que fuere, que puede ser por adicciones, mediados por sustancias, o que puede ser por un cuadro primario endógeno, como lo más común en el caso de los episodios psicóticos. Hoy por hoy, el mayor problema, y además lo tenemos con la población infanto-juvenil, no podemos hacer nada. Las fuerzas de seguridad no están capacitadas en el sentido de poder ayudar y ser parte, ¿sí?, de una persona la cual está con un cuadro de descompensación. Dentro de nuestro hospital, en el Hospital Alvear, se ha llevado a cabo unas capacitaciones con la policía de la ciudad, relacionado a todo lo que tiene que ver con toma de rehenes, etcétera, que son cosas que pasan en ese sentido, y además cómo poder ayudar a las personas que están con un cuadro de descompensación de tipo psiquiátrico. Pero todavía no lo hemos logrado y tampoco lo hemos logrado con la población infanto-juvenil. Yo recién nombré la palabra de lógica manicomial, que es algo que estas últimas semanas, es más, a partir de un cartel que se había puesto en un hospital de provincia, con una cuestión más desde el punto de vista publicitaria, manicomios nunca más, ¿sí?, queriéndole dar otro tipo de significación a este tipo de cartel, son dos cosas distintas. Los hospitales especializados, los hospitales que tienen la especialidad, como puede ser el Udaondo para gastroenterología, y es el Borda, el Moyano, el Alvear, el Tobar García, para salud mental o para patologías mentales, ¿sí?, ya no existe esa cuestión de lógica manicomial, no son manicomios, ¿sí? Se hace un trabajo muy arduo con los distintos colegas y en un trabajo interdisciplinario con psicólogos, con trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, licenciados en musicoterapia, enfermeros, etcétera, ¿sí? Pero también teniendo en cuenta de nuevo qué es el equipo interdisciplinario. El equipo interdisciplinario lo va a formar gente con un título universitario, primer punto. Segundo, va a tener la capacidad de hacer los diagnósticos diferenciales en el periodo agudo, en los cuales, les doy un caso común, una persona con un tumor en el cerebro puede dar síntomas psiquiátricos. Y eso no quiere decir que sea una persona con una patología psiquiátrica primaria. En ese caso, tiene que ir a un hospital general para ver un neurocirujano. Un accidente cerebrovascular también puede dar causas o síntomas de frontalización y asemejar un cuadro psiquiátrico. Pero por eso es lo importante de hacer un buen diagnóstico de las bases biológicas en primer lugar, como triage, para poder decir, bueno, esto es para la parte biológica per se y los otros son síntomas psiquiátricos agregados, o no, este cuadro es debido a una patología psiquiátrica primaria, que es el gran problema con las personas con trastorno por consumo de sustancias. En el momento del consumo, ¿sí?, y hemos tenido los casos muy resonantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, las fiestas electrónicas, como pasó en Zona Sur, en los cuales fallecieron, si no me acuerdo si eran 4 o 5 personas, yo en ese momento, hace muchos años atrás, cubría como médico de emergencias lo que era el trabajo, ¿sí?, en este tipo de fiestas, en los cuales el consumo de metanfetamina, éxtasis, GHB, junto con muchísimas otras cosas, nunca son con consumo de una sola cosa, daban cuadros, ¿sí?, muy, muy, muy floridos de patologías psiquiátricas, ¿sí? Si esas personas hubieran sido las que fallecieron, lamentablemente,
no vamos a entrar en ese tema el por qué, no importa, si hubieran sido derivadas a un efector que sea un efector de salud mental, no les hubiera ido muy bien. Primero tiene que pasar por un hospital general, porque esos cuadros son cuadros de lo que nosotros llamamos cuadros de clínica médica, porque hay que tener en cuenta muchísimas otras cosas que tienen que ver con la medicación, con no medicar y generar una fibrilación auricular o ventricular y que la persona termine fallecida por lo que había consumido. Entonces, dejar de lado, no nombrar, sacar a lo que es la psicopatología y las causas biológicas es un grave error en ese sentido. Si bien los lineamientos de todos los días y en la práctica se pueden seguir llevando a cabo, pero eso no es psiquiatrizar, como en algunos casos salen dentro de los medios masivos. Tampoco justificar el que algún efector pueda no estar funcionando debidamente con el respeto de los derechos humanos de las personas y de las personas con patología mental, ¿sí? Desde ya eso hay que cambiarlo, no cerrar las camas, ¿sí? Habrá que hacer la auditoría, habrá que cambiar la forma en la cual fue pensado ese servicio, esa sala, ese lugar. Pero el cierre de camas lleva a que los derechos de las personas sean menores. Porque una persona internada en una guardia general 2 meses porque no tiene la posibilidad de lograr una cama de derivación a un centro especializado, ¿sí? Eso lo pone en un estado de vulnerabilidad muchísimo mayor. Más allá de que en la mayoría de esos hospitales son de puertas abiertas, por lo cual la persona en algún momento agarra y se escapa de la guardia. Entonces, ¿qué se termina haciendo con estas personas? Se pide la consigna policial. Esto es peor, una persona con un trastorno mental, internado en una guardia, que al lado tiene una persona con una patología cardíaca, a otro que lo van a operar, a otra persona una patología respiratoria, en una cama con todo eso, una guardia, días, semanas, meses como ha pasado, con 1, 2, 3 consignas que lo estén cuidando. ¿Eso es respetar sus derechos humanos? ¿O es directamente casi que lo estamos poniendo dentro de una comisaría o de una cárcel? ¿Sí? El hospital especializado es necesario. La lógica manicomial hoy por hoy no está, ¿sí? Para nada como a veces algunas personas lo están dando. Por otro lado, la cuestión de la rehabilitación en la ley. No voy a poner a hablar de cada uno de los artículos, pues ya los hemos leído, desde el 2010 venimos hablando de los distintos artículos de la ley, y lo bueno que también ha dado la ley, en esta lógica en relación a tener en cuenta todos los factores, que el factor no es uno en la constitución de la persona, que son muchísimos, y los derechos a los que tiene que acceder, obviamente, son muchos, ¿sí? No es solo darle la medicación, para nada. ¿Y la rehabilitación? ¿Y la rehabilitación y los dispositivos intermedios que no fueron creados? Porque si no, terminamos haciendo una dicotomía entre la internación y el domicilio, que muchas de las causas sociales no pueden ir al domicilio. Hay algo en el medio, hay un gap ahí en el medio que la persona queda totalmente desamarrada. Y la rehabilitación es importante, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque si no hablamos de rehabilitación, no estamos teniendo el concepto, ¿sí? Que la ley lo toma, el de capacidad, pero el de capacidad restante. La capacidad es muy importante para tener en cuenta en el caso de las restricciones de capacidad, de la inhabilitación, etcétera, y sabemos que la capacidad puede fluctuar en el caso de las enfermedades mentales o las enfermedades neuropsiquiátricas. Pero una de las cosas más importantes a tener en cuenta en una persona con patología mental es su capacidad restante. ¿Qué es lo que no ha sido afectado y que yo voy a poder, mediado obviamente por la rehabilitación correcta, por un terapista ocupacional, por una persona que haga algún tipo de rehabilitación motora, un psicomotricista, ¿sí? Para que eso no termine siendo afectado? Y no solo siendo afectado por la enfermedad, sino también siendo afectado por las medicaciones que uno utiliza. No vamos a sacralizar, obviamente, las medicaciones tienen efectos adversos, las medicaciones a largo plazo, lamentablemente, también pueden generar algún tipo de patología asociada, ¿sí? Lo que pasa es que en la balanza uno sabe que debe prescribirlas con un uso racional. No como algunos esquemas de medicación que uno ve de algunos lugares, no vamos a decir cuáles, que una persona puede tener 12 fármacos.
3 antipsicóticos al mismo tiempo. Eso no es un uso racional, ¿sí? Para nada. Es más, eso aumenta exponencialmente cualquier tipo de alteración de los otros sistemas biológicos, el cardiológico, el respiratorio, la glucemia, el lipídico, ¿sí? Pero si hacemos un uso racional de medicación, y además podemos enfocarnos en la capacidad restante que tenga esa persona, en rehabilitar y en ayudar a que no siga afectando esas capacidades que pueda llegar a tener desde un punto de vista motor o cognitivo, vamos a poder darle, obviamente, mayor poder a la persona de poder seguir estando y decidiendo consigo misma. Yo creo que a la ley le faltan algunas cosas todavía, no es perfecta desde ya, no es perfecta, habrá que debatir muchísimas cosas de la ley, hay otras que son muy buenas y que pone, desde un punto de vista a veces teórico, que falta, muchas veces en nuestro país lamentablemente el factor dinero económico termina siendo el limitante en ese sentido, ¿sí? Muy limitante lamentablemente en la Argentina, y el mal uso de los recursos también seguramente. Pero si bien la ley toma y explicita y describe cuestiones que surgen lamentablemente de antecedentes históricos que han pasado, 1, 100, 1000, no importa, con uno tenemos que también poner el foco para que eso no vuelva a pasar y que una persona no sufra maltrato o sus derechos no estén contemplados, ¿sí? La ley en ese sentido tiene una lógica muy buena, pero en la práctica, lamentablemente, vemos que la ley no nos da la respuesta para todo, y más que nada en la urgencia. En la urgencia es uno de los casos en los cuales realmente más complicaciones, y en especial el concepto de riesgo cierto inminente, esa cuestión de cierto inminente, deja por fuera o hace un sesgo al nivel del diagnóstico con las personas con trastornos por consumo, como también con los deterioros neurocognitivos y las personas en etapa infanto-juvenil. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la claridad también. A medida que íbamos escuchándolo, pensábamos en gente que conocemos con estas características que usted ha señalado y verdaderamente sí, nos sentimos que se tienen que implementar otras prácticas distintas a las que se están dando en este momento. Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra a la doctora Lorena Segovia, quien nos va a hablar de la situación que se está viviendo en Paraguay. La doctora Segovia es defensora general ante la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, ministra del Ministerio de Defensa Pública, doctora en Derecho y profesora de Derecho Administrativo. La escuchamos, por favor, doctora. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Gracias por esta oportunidad de compartir la experiencia y la realidad paraguaya sobre salud mental. Un saludo a la Universidad Abierta Interamericana y especialmente al doctor Marcelo López Mesa, que hizo posible mi participación en este encuentro. Escuchándoles, estoy pensando y reflexionando sobre lo que podría ser la aplicación de la ley de salud mental en Paraguay, atendiendo a que, como lo habían señalado los mismos proyectistas al momento de su presentación en Paraguay, la ley de salud mental recoge mucho de lo que es la ley de salud mental argentina. Pienso que las observaciones de las personas que me antecedieron en el uso de la palabra hacen más referencia a su aplicación que al fondo mismo de la cuestión de la ley. Y eso me da la magnífica oportunidad de poder visualizar los posibles problemas de aplicación que va a tener la ley. Bueno, la Ley de Salud Mental de Paraguay se identifica con el número 7018 de octubre del 2022 y hasta la fecha aún no ha sido reglamentada. Como Defensa Pública hemos solicitado nuestra participación en la mesa de redacción, atendiendo a que en varios pasajes de la ley se nos menciona como institución y se nos establece una serie de funciones
bastante desafiantes. Sin embargo, no hemos participado en la reglamentación y estamos a la espera de conocer cuál será efectivamente su aplicación reglamentaria. Les puedo señalar que esta ley recoge los grandes cambios originados en los tratados de derechos humanos, donde el eje central es la dignidad humana. Hablamos del artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Esta Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue internalizada por el Paraguay en la Ley 3540 del 2008. Y con ello se produjo el reconocimiento de que la deficiencia mental se trata de una discapacidad. Esto es relevante porque implica que el Estado tiene la obligación jurídica de adoptar las medidas necesarias para que las personas con discapacidad mental o psicosocial gocen y ejerzan los derechos en condiciones de igualdad con las demás personas. Pasamos así del modelo asistencialista al modelo social de derechos humanos. En el mismo orden, siguiendo esta misma línea, la Ley de Salud Mental hace referencia a que la salud mental es un derecho humano y que el Estado debe proteger y promover en beneficio de la persona y en interés de la comunidad. La ley paraguaya no utiliza la terminología discapacidad mental o psicosocial y hace referencia a trastornos mentales. Sin embargo, sus disposiciones no dejan lugar a dudas acerca de su adhesión al modelo social. Claramente, la ley en su artículo 9 hace referencia de que la salud mental está centrada en la persona, en su entorno, en la rehabilitación para lograr niveles de autonomía, participación e inclusión. Hicieron referencia a ustedes varios, tanto el doctor López Mesa como el doctor Martín Masoglio, del equipo técnico, del equipo interdisciplinario. También la ley paraguaya habla del equipo interdisciplinario, pero en la propia ley identifica que los profesionales de la salud que van a participar son de las áreas de psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería y otras disciplinas o campos pertinentes. También en la ley se prevén las redes de servicio, considerando los niveles de complejidad. Y la atención debe realizarse preferentemente en un servicio de atención ambulatoria. Y en caso de crisis, realizarse con preferencia en salas de urgencia en hospitales públicos o privados. Y una vez que se le dé el alta a la persona, la atención puede realizarse fuera del ámbito hospitalario en la red de servicios comunitarios. Pareciera que estoy hablando de la misma ley argentina al hacer esta relación de hechos de la ley paraguaya. La internación es un recurso terapéutico y es en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. Y por supuesto, al igual de lo que habíamos hablado de la desmanicomialización, también la ley paraguaya prevé la desinstitucionalización progresiva. En este contexto general que me permite hacer así a vuelo de pájaro respecto a particularidades de la Ley de Salud Mental paraguaya, donde la defensa pública toma mucho protagonismo en el ejercicio de determinadas funciones, que varias de ellas coinciden con las del órgano de revisión al cual hace referencia la ley argentina. Sin embargo, ese órgano de revisión del que habla la ley argentina, que está en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, está integrada por otras instituciones.
Sin embargo, en la Ley de Salud Mental paraguaya, todas esas funciones, o sea, la mayor parte de ellas, están a cargo de la defensa pública únicamente, o sea, como institución. Según nuestra ley orgánica, estas funciones pasarían a cargo de la Defensoría Pública, la Defensoría Civil, y que tendrían a su cargo, y tienen en este momento aún sin reglamentación, porque la ley ya está vigente a pesar de no estar reglamentada y los casos ya existen. Entre las funciones que asigna la ley tenemos la supervisión periódica de las condiciones de la internación involuntaria o voluntaria, la intervención en caso de que el equipo de salud le informe a la defensa pública sobre cualquier sospecha de irregularidad que implique un trato indigno o inhumano a personas. También en el caso de que no sea posible la identificación de lazos familiares de la persona internada, la institución que realiza la internación debe comunicar de manera inmediata al Ministerio de la Defensa Pública. Si se trata de una internación voluntaria, la ley establece que en caso de que la internación fuese prolongada por problemáticas de orden social, no explica qué significa problemáticas de orden social, pero así lo señala, la institución deberá comunicar al Ministerio de la Defensa Pública. Entendemos que esto es a los efectos de la supervisión periódica de las condiciones en las cuales se encuentra la persona y asimismo a efectos de la reevaluación de las condiciones que ameriten mantener esa internación. Como les señalé, no existe ninguna referencia a qué se refieren o qué significa problemáticas de orden social. Esperemos que el decreto reglamentario supla esta omisión. En el caso de que fuera una internación involuntaria, que según la ley, como lo hace en la Argentina, se requieren dos especialistas, 2 médicos, uno de ellos psiquiatras, que deben recomendar la hospitalización, y esto debe ser notificado en forma obligatoria también al Ministerio de la Defensa Pública, dándose un plazo de 72 horas. Esta obligación está en la cabeza del centro asistencial. También podemos decir que el artículo 25 prevé que la persona internada involuntariamente o su representante legal tiene derecho a designar un abogado, y si así no lo hiciera, el Estado debe proporcionarle un abogado defensor para ejercer sus derechos civiles. Nuevamente caemos en el ámbito de las funciones de la defensa pública. Toda esta información me pareció importante para señalar cuáles consideramos nosotros son los principales desafíos. Compartir un panel con la experiencia de quienes están compartiendo la mesa conmigo me hace reflexionar que tal vez nos quedamos cortos en los desafíos que pensamos que nos vienen por delante. Voy a señalar, sin embargo, los que ya hemos identificado institucionalmente. En primer lugar, que la aplicación de la ley requerirá una profunda modificación en lo que hace al enfoque y la mirada de operadores del sistema de justicia, la autoridad administrativa y la sociedad en general. Un enfoque de derechos, como habíamos hecho referencia al inicio, donde las personas con discapacidad mental o psicosocial deberá ser escuchada, respetada, buscando la efectividad de sus derechos. En segundo lugar, en lo que hace a lo organizacional, en cuanto a la atención de las personas con discapacidad mental o psicosocial, que además de dejar de lado estigmas o discriminaciones, también existen nuevos determinantes para la atención médica, como por ejemplo, y lo que había señalado tanto Marcelo como Martín, respecto a la atención en centros hospitalarios comunes y no especializados. Eso va a significar una inversión fuerte, no solamente del sector público, sino también desde el sector privado. Y va a ser bastante compleja
la ejecución de una disposición de ese tipo. En tercer lugar, la internación transitoria y la desinstitucionalización progresiva. No se prohíbe la internación, pero sí se condiciona en cuanto a su duración, teniendo un carácter excepcional. Creo que fue Marcelo López Mesa quien había señalado que la casuística en Argentina no era mucha respecto al abandono o a ciertos casos de personas que dejaban a sus parientes en una situación así, en un manicomio, en un neuropsiquiátrico. Sin embargo, hoy la realidad de Paraguay nos da números. Tenemos más de 400 personas que permanecen en el neuropsiquiátrico y no tienen ningún tipo de vínculo o relación con sus parientes, quienes se han desatendido totalmente de ellas. Y así el neuropsiquiátrico realmente y lastimosamente se convierte en un depósito de personas. Esa situación todavía no ha sido resuelta, y si hablamos de una desinstitucionalización progresiva, ya comenzamos con un número muy importante de personas que están en el neuropsiquiátrico como si fuera en un asilo. El modelo comunitario al cual hace referencia la ley obligará a la administración pública rectora en materia de salud a mejorar en la descentralización de sus servicios, promover el robustecimiento de las municipalidades y gobernaciones como actores claves y además buscar el involucramiento de la sociedad en general. Una serie de servicios encaminados a tornar posible la atención ambulatoria. Es un inmenso desafío, no solamente para la defensa pública, para el Paraguay en materia de salud mental, porque los datos son claros, el presupuesto asignado para salud mental siempre ha sido residual, y este cambio de paradigma al cual hace referencia la Ley de Salud Mental requerirá la descentralización, requerirá la dotación de equipos técnicos especializados, un montón de necesidades presupuestarias que en este momento no están previstas. Puntualmente, para la defensa pública significa la perentoria necesidad de reforzar sus equipos multidisciplinarios de especialidades que abordan el tema de salud mental. Si tendremos a nuestro cargo el análisis de la situación en la cual se encuentran las personas que están en una internación y para evaluar la necesidad o no de que se mantenga esa internación, además de los informes que puedan ser proporcionados por los parientes de la persona que está en internación, la defensa pública deberá contar con especialistas. De hecho, ahora lo tenemos, pero en una cantidad mínima para poder asumir y para llevar adelante este compromiso que la ley establece que está a nuestro cargo. Este observatorio, la vigilancia permanente de los centros, de los lugares donde están internadas las personas, también requerirá de una mayor dotación de funcionarios, y no de cualquier persona, o sea, con conocimientos básicos, sino que realmente especializados y con conocimiento en la materia. Por un lado, entonces, tenemos un equipo técnico fortalecido por dentro de la defensa pública, y también la formación de defensores y defensoras que están en puertas de asumir un rol protagónico al momento de requerir medidas o ejercer la representación de las personas con discapacidad psicosocial. Finalmente, a diferencia de lo que existe en la Argentina, que sí existió una modificación del Código Civil, en Paraguay todavía no se ha producido esto con relación a la presunción de la capacidad de todas las personas, que sí se encuentra ya prevista en el artículo 3 de la Ley de Salud Mental en Paraguay. Gracias por esta oportunidad de compartir lo que tenemos y escuchar lo que ustedes están viviendo.
nos abre los ojos y también las alertas como para poner en la mesa las dificultades que entraña un cuerpo normativo que, si bien parte de supuestos con los cuales estamos en plena concordancia respecto a la discapacidad y a la capacidad que las personas tienen, la capacidad es general y se presume su capacidad, cuando establecemos disposiciones, al mismo tiempo tenemos que poder cumplir con estas. Y esa sí considero que es una de las mayores falencias de la Ley de Salud Mental, que nos asignaron, que no tenemos la seguridad de poder dar cumplimiento a la norma, y sobre lo cual deberíamos poner el foco para que no sea la aplicación o su no aplicación lo que genere posteriormente la no vigencia o el no cumplimiento de la norma. Muchas gracias y quedo expectante para seguir escuchando y después compartir alguna ronda de preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Segovia. Qué bueno que los organizadores de este evento hayan pensado este doble enfoque, el enfoque argentino y el enfoque paraguayo, porque siempre pedagógicamente, a través de la comparación, uno entiende más. Así que les agradecemos a los organizadores y particularmente a la doctora Segovia, que nos ayudó a comprender mejor. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Úrsula Basset, quien es abogada, especialista en Derecho de Familia por la Universidad Católica Argentina, doctora en Ciencias Jurídicas también por la misma universidad, profesora titular ordinaria con dedicación especial a la investigación en Derecho de Familia y en Derecho de Sucesiones. Alejandro, no te enojas si te corto ahí, que seguro la gente le interesa más por ahí lo que voy a decir que los antecedentes. ¿No te molesta? Pero nos encanta decir que sos una genia. Bueno, eso es más lindo, ¿ves? Pero gracias, eso lo dice él porque es mi amigo, no le crean. Adelante, Úrsula, Yo lo adelante. admiro, Claro a que él lo sí. quiero mucho. Bueno, me permiten, voy a compartir algo que voy a tener que pasar un poco de corrida porque tenemos poquito tiempo para favorecer los intercambios, pero que tiene que ver con una presentación sobre los nudos críticos, si ustedes quieren, o los que yo humildemente advierto, si ustedes quieren, de la Ley de Salud Mental que nosotros tenemos en la Argentina, su implementación que ahora sobre todo surge del nuevo código, ¿no es cierto? Vamos a ver 5 nudos críticos que se han planteado a lo largo de la aplicación de la ley, y para eso tengo que agradecer especialísimamente a las personas que han colaborado un poquitito con esto a lo largo del tiempo, que son mis colegas de cátedra en la Universidad de Buenos Aires. Acá está presente Bettina Pancino, María Zúñiga, Lucas Velotti, no sé si hay alguien más, y también a Carolina Santi, que es la curadora general de la provincia de Buenos Aires, y por supuesto a Marcelo López Mesa, que me deja participar, y a Alejandro, Viviana, que nos abren el espacio. Bueno, el primer núcleo problemático que yo les decía, o nudo crítico para ser más específicos, es justamente el modelo social de la discapacidad. Si bien es indudable que el modelo social de la discapacidad es un enorme avance para la comprensión del derecho, pasa un poquito como lo pendular, que a lo mejor mencionaba Marcelo López Mesa. Nosotros partimos, esto lo estudiamos muy interesantemente en una investigación que hicimos con 40 expertos de distintas partes del mundo sobre demencia, en Lovaina, que ahora salió publicada en un libro de la editorial Cambridge. Lo que nosotros vimos en esa investigación es que la Convención para la protección de los derechos de las personas con discapacidad partía indudablemente del modelo social de discapacidad, que tiene esta idea de la barrera, ¿no? Del modelo de la barrera, ¿no? Claro, ese modelo de la barrera parece más estar vinculado a las barreras desde el punto de vista de la metáfora, ¿no? Más a las barreras de la discapacidad física que a las barreras que son más metafóricas de la discapacidad intelectual, que tiende a ser intelectual, y de salud mental, que tienden a ser un poquito más invisibles, ¿no? Ahora, ¿será acaso una simplificación? Nosotros pasábamos del modelo médico, que nosotros tenemos ahí en el cuadro, al modelo social, que es el que estamos ahora abordando, a también un modelo cultural que está implícito con el uso de las palabras, que mencionaba también Marcelo López Mesa, ¿no? Las representaciones
concepciones que nosotros tenemos, los estereotipos en materia de salud mental, ¿no? Bueno, el problema es que la persona es, como decía Martín Mazzolio, una de las cosas que nosotros sabemos es que la persona tiene una base física, los psiquiatras lo saben bien, de su problema de salud mental. Es decir, hay una interacción a priori o a posteriori, y a veces es una interacción que se va dando en el tiempo entre la dimensión física y la dimensión social, la dimensión cultural, y en general todas las dimensiones del ser humano. Entonces, si abordáramos, si la ley significara, si la comprensión del modelo social significara simplemente trabajar sobre la justicia social, sobre los estereotipos, sobre las palabras o sobre las barreras sociales, estaríamos desconociendo que para la persona que tiene un problema de salud mental, esas limitaciones son bastante reales. Y también lo veríamos en el problema físico, ¿no? La otra vez lo estábamos hablando en una reunión que teníamos en el Senado con una persona que es activista, ¿no? En temas de discapacidad. Y ella lo que decía es, me mutilan cuando no me reconocen, que no es solo social mi problema, sino que es bastante vivido individual, ¿no? Más allá de que indudablemente lo social debe ser trabajado. Por eso el problema sería el reduccionismo social, no tanto el modelo social, que es un enorme progreso, no tanto el abordaje de estereotipos como discriminación estructural, que determina también formas de violencia institucional y de violencia estructural, sino sobre todo, que estamos viendo en Argentina muy fuerte, la violencia institucional con las personas con discapacidad, sobre todo derivadas de la salud mental. Lo que nosotros hoy tenemos es que el reduccionismo del modelo social, todo el mundo repite modelo social, es bueno, pero cuidado que a lo mejor es insuficiente, ¿no? Bueno, ahí estaba lo de la metáfora de las barreras, ahí estaba un poquitito que nosotros, todos los modelos que nosotros tenemos para intervenir, dependen de una concepción teórica. Y si nosotros esa concepción teórica la reducimos a que el obstáculo es lo social, nos vamos a perder todas las muchas otras intervenciones que tal vez sean necesarias para acompañar a estas personas, ¿no? Es como invisibilizar un poquito lo que viven día a día. Bueno, después está el tema de si no hay discriminaciones implícitas, que después vamos a volver, si en este modelo social no hay discriminaciones implícitas. Ahora, después voy a volver sobre eso porque lo vamos a ver más claramente. Acá les presento a Alice Wong. Alice Wong es una activista norteamericana que trabaja sobre la visibilidad de la discapacidad. Ella tiene una incapacidad progresiva, amiotrófica, no tiene problema de salud mental, pero abarca en sus problemáticas todo lo que tiene que ver con salud mental. Y ella nos hace pensar, tiene una serie en este libro son 17 experiencias en primera persona de formas de vivencia de la discapacidad en la vida social, ¿no? Y lo interesante de esto es, si no debemos tender hacia, o sea, el déficit que a lo mejor se plantea, el segundo nudo crítico, el déficit que se plantea en el principio de realidad. Nosotros vemos que el creciente impulso discursivo del modelo social, del nuevo paradigma, que es un ciclo propio de cada vez que se descubre un nuevo paradigma, que hay mucho desarrollo teórico, una inflación teórica, lo que nosotros vemos es que muchas veces se descuida el punto de partida fáctico del derecho, que es la persona sufriente, que nos viene a golpear la puerta, ¿no? Y por eso me acordé cuando estaba preparando esto de algo que me decía Carolina Santi, curadora general, y Marcelo López Mesa, que en otro escrito de él, que ahora no me acuerdo cuál es, Marcelo seguramente está en varios, pero por ahí me ayudás, hablabas del principio de realidad, ¿no? Y de lo importante que es que el centro, digamos, volver a llevar al centro a la persona concreta con problemas de salud mental por sobre lo discursivo. Es decir, volver a poner a cada individuo que golpea la puerta, a cada justiciable, en el centro del discurso. Y que esto sobre todo porque muchos de los fallos en la República Argentina, por eso es un nudo crítico, nosotros vemos que 2/3 del fallo es enunciación prácticamente copia y pega de principios internacionales, de reglas que están en la convención, de esto, de lo otro, así 2/3, y 1/3 es para el diagnóstico y para la resolución, sin vinculación de lo uno con lo otro. Y eso me parece que un derecho sin interpelación fáctica, y por eso tiene razón Alice Wong, es una nueva forma de invisibilización
de la persona sufriente, es decir, de la persona que acude a la justicia con un problema de salud mental y que es invisibilizada por un discurso teórico que la termina anulando. Tercer nudo crítico, vamos, entonces, primer nudo crítico es el reduccionismo del modelo social, segundo nudo crítico es el principio de realidad, tercer nudo crítico, los problemas que se plantean con los apoyos versus la curatela, ¿no? Nosotros pasamos felizmente de un modelo sustitutivo a un modelo de empoderamiento y apoyo que tiene su punto de partida en el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad, ¿no? Y en ese sentido, creo que el derecho ha hecho un avance gigantesco, ¿no? Pasamos del blanco y negro que teníamos en la legislación anterior a una gama de grises, ¿no? Acá tenemos entonces el catálogo. Nosotros acabamos de presentar en el Congreso Mundial de la Academia de Derecho Comparado, justamente en la casa de mi amiga Lorena Segovia, un estudio de 30 sistemas en el derecho comparado de abordaje de los apoyos y curatelas, entre otras cosas, ¿no? Entonces nosotros acá tenemos una línea de alternativas que van como siendo los grises para no pasar del blanco al negro en materia de restricción de la capacidad, ¿no? Bueno, las preguntas aparecen con cómo funcionan estos apoyos, ¿no? Bueno, la primera pregunta que se plantea, que nosotros vemos con resoluciones distintas en el derecho internacional, es qué grado de confianza tienen en los distintos sistemas jurídicos los miembros de la familia para ejercer la función. En Argentina nosotros no tenemos ninguna preferencia, no tenemos un sistema de preferencia para quién tiene que ser designado apoyo, pero sí vemos que en los sistemas internacionales hay sistemas que tienen una neta preferencia por los miembros de la familia y sistemas que tienen una neta preferencia por extraños, ¿no es cierto? Pensando un poco que estas personas que son extrañas a lo mejor protegen mejor porque no tienen intereses encontrados con la persona que tienen que proteger, ¿no es cierto? Bueno, tiene que ver un poco con pautas culturales, ¿no es cierto? Cada sistema tiene un lugar que tiene la familia, pero en los países sin presupuesto, como los nuestros, ¿no? Paraguay espero que esté mucho mejor que la Argentina está en la horca, ¿no? Los países sin presupuesto, ¿cómo resuelven con terceros? Porque yo tengo casos para contarles del derecho comparado que son maravillosos. Por ejemplo, el caso de los Países Bajos, que no puede tener una persona más de 10, no puede proveer más de 10 apoyos, o sea, no puede tener más de 10 asistidos bajo son apoyos profesionales, están profesionalizados, tienen que rendir cuentas, pero no más de 10. ¿No? Argentina en este momento para los curadores está manejando una cifra en la provincia de Buenos Aires de 160 a 900 por curador. En el caso más bajo son 50 asistidos por curador. No le alcanza los días del mes, ¿no? Pero el caso más alto, La Plata, por ejemplo, 900 asistidos por curador. ¿Cómo dar respuesta a esto? En la ciudad de Buenos Aires son 200 asistidos por curador. Es una locura. Es una locura. Si nosotros hablamos de cuidar a los que cuidan, ¿de qué manera presta el servicio? Es imposible que se preste de manera adecuada. Sobre todo porque en los apoyos, como se desmembra todo, muchas veces quienes tienen que prestar los apoyos, que son los curadores, se ven obligados a cobrar el sueldo y rendir las cuentas, ¿no es cierto? Y administrarle a cada curado, a cada persona que está, a cada uno de los asistidos, el sueldo en el día a día, ¿no es cierto? Bueno, la mayoría de las personas que están en estas circunstancias son personas que no tienen familia. No estamos hablando de los casos de los asistidos ricos, que dentro de todo tienen en general un sistema de apoyo, digamos una red de contención mayor, sino de los que más nos duelen, que son los pobres. No tienen tampoco familia, no tienen nadie que se pueda hacer cargo de ellos y entonces recaen en el ámbito estatal, que es el que menos recursos tiene para proveer acompañamiento. Una de las grandes fallas, entonces, por eso lo digo, nudo crítico, nosotros tenemos la situación de que ese nudo crítico, que es la familia, viene muy vapuleada por el derecho de familia, que en lugar de promover el fortalecimiento familiar lo desgaja crecientemente con reglas bastante disolventes. Nos tenemos que acordar de que, como estamos, no tenemos plata para pagar a otra persona que la familia, para decirlo bien clarito. Estoy hablando de personas con Alzheimer, personas con demencia, no tenemos plata, es tan sencillo como eso, entonces por ahí conviene pensar creativamente, ¿no? Si todo lo de la desmanicomialización, como dice Lucas Velotti, si todo tiene que ver un poco también con la reducción de costos,
costos, en el impacto para el Estado, ¿no?, de la institucionalización, bueno, en definitiva, acá nos tenemos que estar preocupando, ¿no? Bueno, dentro de esto el segundo problema, ¿qué pasa cuando el gris es gris oscuro? Es decir, ¿qué pasa en las situaciones dramáticas, ¿no? Los casos más drásticos, el sistema repugna la internación, ¿no es cierto? Porque dice que es una forma en realidad violatoria y muy agresiva de responder a la salud mental. Nosotros conocimos un sistema de desinstitucionalización de niños y adolescentes de primera mano en una provincia del país, no voy a decir cuál para no hacer así muy explícito, pero resultó un fracaso extraordinario. ¿Por qué? Porque no hay ninguna respuesta posible para las personas que fueron desinstitucionalizadas. La mayoría de los niños volvió a reincidir, niños y adolescentes volvió a reincidir en la delincuencia. Dejar a estas personas de un día para el otro sin el cuidado institucional puede ser el camino drástico, ¿no? Acá ustedes recordarán, ¿no? Nosotros tenemos ahora además, acá está el caso de Chano, ¿no?, que había mencionado Viviana Kluger, de la madre de Chano, que denuncia permanentemente los problemas que tiene los consumos con la ley de consumos problemáticos, es decir, con las adicciones, la dificultad de internación, que tiene que ser en principio voluntaria, bueno, todos los problemas que ya se plantearon antes. Entonces, con esto, ¿a quién estamos cuidando y si estamos dejando con o sin respuesta? Bueno, las paradojas de la jurisprudencia nacional serían probablemente el tercer nudo crítico, es decir, tenemos fallos que eliminan la discapacidad, y acá donde viene la cuestión estructural de valoración, porque se entiende que es atentatorio contra la dignidad de la persona decir que es necesario declarar la incapacidad o restricciones a la capacidad. Por el principio de excepción, en principio, hay fallos que directamente dicen no sería atentatorio contra la dignidad humana que se declarara que la persona tiene, así que por el principio de capacidad tiene capacidad, pero le designo apoyos y le impongo restricciones. ¿Cómo? ¿En qué quedamos? ¿Tiene capacidad o no tiene capacidad? Pero a mí lo que más me asusta de todo esto es que es como si fuera indigno ser discapacitado. O sea, paradójicamente, por inflamar la cuestión social y la cuestión cultural, hemos llegado a un punto en el que es el absurdo, porque hemos llegado en realidad a sostener que es indigno tener una discapacidad. Nada más digno que tener una discapacidad. Nada más digno, es más digna la persona que tiene discapacidad y se integra en la vida social que nosotros que la tenemos fácil. Entonces, para mí, yo estoy muy asustada de la deriva que está haciendo todo esto, decir que está mal tener discapacidad, está mal restringir la capacidad, está mal si se hace sin el traje adecuado, es decir, cuando no se hace en respeto de la situación, como dijimos en el principio, el respeto del reconocimiento de la personalidad jurídica y del principio de realidad. Es decir, cuando se comete una de las dos patologías, que es restringir en exceso o restringir en defecto. Cualquiera de las dos es violatoria al principio del artículo 2, que es el de reconocimiento de la personalidad jurídica, y en ese sentido implica una falla del sistema justamente por un defecto social, es decir, por un defecto de ideas, de que las ideas se ajusten a la persona. Bueno, muy bien. Acá había fallos donde yo les iba a mostrar. Por un lado, acá en este fallo, por ejemplo, se declara la incapacidad, pero no se habilitan ciertos actos. ¿Pero cómo? Si se habilitan ciertos actos, entonces restricción. A la inversa acá, no. Tiene capacidad jurídica porque es indigno declarar la restricción a la capacidad y se presume que la persona tiene plena capacidad, pero se le restringe y se le nombra apoyos. ¿En qué quedamos? ¿No? Tiene que ver con esta concepción de fondo de que tener una discapacidad está mal, ¿no? Bueno, y acá están las cosas que más nos preocupan del retaseo a la institucionalización, que son sobre todo las enfermedades que suelen tener un alto riesgo para sí, para otros. Acá está la mamá de Chano, la foto de la mamá de Chano, y acá está el problema que yo creo que se presenta, que es el principio de excepcionalidad y su conflicto con el principio de efecto útil, es decir, que dé un buen resultado la intervención. Ya en fuga, ya terminando con la exposición,
El cuarto nudo crítico para mí son los derechos personalísimos, ¿no? Hay una cantidad de derechos que son de naturaleza personalísima, que son matrimonio, divorcio, testamento, directivas anticipadas, esterilización, aborto, consentimientos médicos, cambio de sexo. Estos son algunos, hay otros actos más que son de naturaleza personalísima, en principio son insustituibles ni por los apoyos, ni por las personas. No se puede iniciar un divorcio, una persona no se puede casar por el apoyo, en todo caso tendrá que rever su restricción, ¿no es cierto?, que es lo que prevé la ley. En el derecho comparado, esto ya está evolucionando hacia otro lugar. Ya tenemos sistemas jurídicos que permiten iniciar un divorcio por el curador o por el apoyo, ¿no? Y tenemos otra gran discusión en el derecho internacional, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos el caso, un ejemplo de una sentencia: no podrá brindar su consentimiento para contraer matrimonio, ¿no? Las esterilizaciones forzadas, tema súper polémico, pero que está en la cresta de la ola del debate internacional en este momento. 13 estados de Europa admiten esterilizaciones forzadas con personas con discapacidad. Y dice que, bueno, y todos los estados que están en violeta oscuro, en Estados Unidos, admiten también esterilizaciones forzadas para las personas con discapacidad. Bueno, este es un tema que en este momento se está planteando en Europa y se está planteando en Estados Unidos. Nosotros sabemos que, y esto nos lo dice el Foro para la Discapacidad en Europa, dice que las mujeres y las niñas con discapacidad están en un mayor riesgo de violencia, y que además de eso, ¿por qué? Porque por un lado pueden ser abusadas durante sus rutinas cotidianas de higiene, porque se les quitan los medios de comunicación que le permitirían pedir auxilio, porque hay violencia institucional y personal durante el tratamiento, y esto termina en esterilizaciones forzadas, coerción y aborto forzado, ¿no? Entonces, en todos estos casos, nosotros tenemos, y en Argentina, que a mí también me preocupa, nosotros en la ley 27610 de aborto tenemos que las personas, tenemos específicamente establecido que la persona deberá, con discapacidad, estamos hablando de una persona con problemas de salud mental que en principio no puede consentir esto, deberá prestar su consentimiento con la asistencia de su representante legal, a falta o ausencia de esta, la de una persona llegada en los términos del 59. Es decir, en Argentina tenemos la puerta abierta de par en par para los abortos forzados y las esterilizaciones forzadas de personas con discapacidad, que sabemos que suceden. El quinto núcleo problemático, nudo crítico, es los cambios sociales en un mundo con nuevos riesgos y el tema de la revolución digital. Sobre esto hay varios avances bastante interesantes, especialmente en Australia, que es la discapacidad, lo que sucede en la discapacidad en el mundo virtual y todos los abusos que pueden sufrir las personas en este ámbito. Estamos hablando de ciberbullying, estafas virtuales, obtención de contenido criminal, hacer que muestre su cuerpo o que realice determinadas prácticas a través de Internet, que se produzcan contenidos gravemente ilícitos, que se firmen a través de Internet y luego se comercialicen, ¿no? Bueno, todas estas cosas. Y a eso se suma una última cosa que les quiero contar, que vi en un artículo, no se ve nada, la verdad la calidad es muy mala del cuadro, pero es un artículo de Science Direct, que es un artículo en el cual se examina si se podría hacer una app que recoja datos de las personas con discapacidad para poder obtener mejores estadísticas para ayudarlos mejor. Es decir, lo que hacen todo el tiempo con nosotros sin que ellos puedan consentir o no que esos datos se recojan. Bueno, muy bien, básicamente mi conclusión: respetar, proteger y, digamos, dar efectividad a los derechos de las personas con discapacidad, es decir, no intervenir, pero también proteger, que es lo que a veces más nos falta, y sobre todo asegurar el pleno acceso. Lo último que quiero decirles es que estén atentos porque habrá novedades. El 10 de octubre es el Día de la Salud Mental y tenemos programados acá con la doctora Lorena Segovia, nos prometió presencia el doctor Marcelo López Mesa, hay que ver quién más se suma, en donde queremos hacer una jornada para tratar estos problemas a fondo, tal vez incluso con talleres y para seguir avanzando. Nada más, muchísimas gracias a todos, espero no haberme excedido en el tiempo, no sé. Bueno, perfecto, Úrsula, muchísimas gracias, como siempre, muy clara. Quisiera destacar que hemos tenido a lo largo de todo el evento una presencia aproximada de 80 participantes, es un número importante de
personas interesadas en escuchar este panel. Creo que hay una gran oferta de actividades virtuales y 80 demuestra un gran interés en este grupo de expertos. Entre las preguntas del chat y comentarios del chat hay felicitaciones para todos los expositores, y en particular una pregunta que quisiera leer. Hay una persona que pregunta, ¿cuáles serían las principales recomendaciones para las mejores prácticas en las intervenciones del equipo interdisciplinario, psicólogos y trabajadores sociales, en cuanto a la asesoría técnica y redacción de informes psicosociales para los defensores públicos en el fuero civil, en el marco de la nueva ley de salud mental? Me parece que es una pregunta muy difícil. A ver si alguien se ofrece a responderla. Pienso que lo ideal sería el doctor Martín Masogrio, ¿no? Que es el que está más en línea con eso. Nosotros por ahí conocemos menos la interna de los equipos. Sí, estaba buscando la pregunta para releerla de nuevo, porque la verdad no la había... A ver, ¿dónde está? A ver, ahí si quiere, doctor, la leo de vuelta. A ver, sí. Que la tengo que buscar yo también. Esa debe ser una pregunta desde Paraguay. Así es, desde el Paraguay. Dice, ¿cuáles serían las principales recomendaciones para las mejores prácticas en las intervenciones del equipo interdisciplinario en cuanto a la asesoría técnica y redacción de informes psicosociales para los defensores públicos del fuero civil? Bien. En primer lugar, más allá de una guía de buenas prácticas, que no recuerdo que hubiese en ese sentido, pero sí centrado en una evaluación completa, una evaluación que contemple todos los aspectos, obviamente, de la persona, como de su problemática que pueda tener dentro de la salud mental, centrada desde ya en lo que es el sujeto como sujeto de derechos y como paciente, ¿sí? Y pensando también en, como yo decía al principio, poder arribar a algo que a veces está mal visto, que es el diagnóstico. Si no ponemos un diagnóstico, si no construimos, pues la construcción del diagnóstico en salud mental no es de un momento para otro, adolece también de muchísimas cuestiones, como puede ser de otras especialidades, como yo les había marcado. Lleva tiempo, los criterios diagnósticos llevan tiempo. Entonces habrá que ver qué es lo que nos piden como para ver en ese sentido si la prognosis que uno pueda tener en función al diagnóstico sirve, o si tiene que evaluar netamente cuestiones de capacidades en relación a lo que puede o no puede hacer para que esa persona esté cubierta. Lo central es la persona, ¿sí? La persona y obviamente sus distintas competencias o no que pueda tener para armarle un andamiaje en el cual pueda haber adherencia, si es necesario un tratamiento del que fuera, que contemple desde ya todas las miradas y todas las aristas, y apostando siempre a, más allá de la adherencia al tratamiento, a empezar a rehabilitarlo desde el primer momento. Siempre nosotros en el hospital, cuando ingresa un paciente, no ponemos el foco en solamente poder dirimir y dar un tratamiento en el momento, sino ya pensar cuándo va a ser externado, cómo va a ser externado, hacia dónde va a ser esa externación, ya desde el día 1 que tiene contacto con el servicio de salud, y también obviamente en relación a poder continuarlo. Porque muchas veces, desde el punto de vista psicosocial, se ve que el trabajo es muy arduo, que los hospitales lo logran y que después la continuación es lo que no se puede materializar por cuestiones económicas, por cuestiones geográficas, por cuestiones de medicación, por un uso irracional en el sentido de los distintos psicofármacos. Yo les voy a contar dos particularidades que lamentablemente se están viendo mucho. En los hospitales, por una cuestión, no la voy a llamar moda, pero sino por una cuestión formativa de posgrado, se está tendiendo a utilizar medicaciones que son muy nuevas, muy nuevas. Cuando hablamos de muy nuevo en psicofarmacología estamos hablando del 2000 en adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una falsa creencia
que fármacos quizá de la década del 80 no son tan buenos. ¿Sí? Nosotros las guías de tratamiento, la especialidad no tiene guías de tratamiento consensuadas. Gran problema que también tiene en ese sentido la psiquiatría y después cuando uno tiene que valorizar los tratamientos. ¿Pero esto qué genera? Que hospitales que tienen, por ejemplo, la accesibilidad a tratamientos muy buenos desde el punto de vista biológico y farmacológico, como por suerte es el Hospital Alvear, haga tratamientos que después no los puede seguir el paciente en su lugar de residencia, donde vive, y después no pueda volver al hospital para seguir el tratamiento, se cortan los tratamientos y se aumenta desde ya cuestiones que tienen que ver con recaídas. Y la segunda de las viñetas, que era algo que yo me olvidé de contar, cuando hablamos de derechos de los pacientes y hablamos de una cobertura integral del paciente con patología mental, a veces quedan las palabras y cuestiones administrativas no lo contemplan. Nos ha pasado en nuestro hospital que por ser un hospital especializado, categorizado como un hospital especializado, la compra de un tubo de oxígeno pequeño, tubo de oxígeno móvil, que nosotros muchas veces lo tenemos que utilizar para darle oxígeno a una persona en situaciones de emergencia o para un traslado en una ambulancia, algo tan simple como eso que todos conocemos lo que es un tubo de oxígeno, no esté contemplado dentro de las compras del hospital. Cuando yo quedé a cargo de la jefatura de todas las guardias, es decir, del servicio de urgencias, veo esto, obviamente hago la nota, pidiendo, pues decía, ¿qué pasó? Que no tenemos un tubo. El hospital hace 40 años que nació, porque antes era un hospital general y después pasó a ser un hospital especializado en emergencias psiquiátricas. La respuesta administrativa fue, no está nomenclado el tubo de oxígeno para los hospitales especializados en salud mental. Eso es un gran síntoma administrativo de cómo se conciben muchas veces los derechos de la persona con patología mental, ¿sí? Porque que el tubo es una obviedad, ¿no? Y que después obviamente mediante una colecta hasta lo compramos nosotros, porque va a ser más fácil eso que una licitación que pudiese hacer el gobierno. El acceso al cuidado integral de la salud no solo es por la salud mental, es por toda la salud. Prevención primaria, prevención de muchísimas patologías, desde la hipertensión, diabetes, oncológicas, ¿sí? Que muchas veces al paciente con patología mental es como, no, pero eso no lo va a necesitar, porque no lo pide o no lo demanda. ¿Por qué? Porque no tiene un registro del cuerpo, porque no tiene una prevención acorde. Bueno, eso es lo que muchas veces también estamos batallando, ¿sí? Es una pelea dura porque pues, no podemos creer que la accesibilidad para las personas con salud mental no tenga lo básico de una patología clínica que cualquier otro usuario dentro del sistema lo tendría. Nada más. Muchas gracias, doctor. Tenemos todavía 4 minutos. Yo quisiera, a ver si le hago una pregunta al doctor López Mesa, pero a partir de un comentario de la doctora Basset. Ella dijo muy claramente que no es indigno tener una incapacidad o una discapacidad. Y en mi experiencia personal, como abogado, he tenido que tratar con personas que no quieren el tratamiento. O sea, no lo quieren, nunca. Los remedios les quitan un montón de actitudes básicas y no quieren someterse al tratamiento. ¿Hasta dónde se lo puede obligar, doctor? Desde el punto de vista del derecho, digo, ¿no? Tiene que habilitar el micrófono, doctor, por favor. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Yo les voy a contar una anécdota, no puedo decir nombres porque fue un caso que tratamos en su momento en la Cámara, pero un caso muy peculiar. Era una mujer muy inteligente, que había sido relatora de un superior tribunal de provincia y que un día, digamos, empezó a experimentar inconvenientes en su personalidad, primero tomado, digamos, como ciertas manías, ciertas extravagancias, y luego directamente se comprobó que no estaba en sus cabales y que no podía continuar. Entonces se buscó una salida, el Tribunal Superior, vamos a decirlo claramente, el Tribunal Superior se la sacó de encima, le dieron una jubilación por incapacidad y se matriculó en el Colegio de Abogados y comenzó a ejercer.
Ustedes se imaginan de qué estamos hablando. Una persona que es abogada, que es incapaz, que se la jubila del Poder Judicial por incapacidad, pero que ejerce la abogacía. Ya estamos hablando de un accidente buscando suceder, para decirlo claramente. Encima se dio un espectáculo porque el ex marido de esta mujer, que se ve que le tenía aprecio, pese a que estaban distanciados, y la madre, pedían que la incapaciten y sobre todo pedían que no, le impidan ejercer la abogacía. Se hizo un expediente y ella se presentaba y se defendía a sí misma. Y la sola lectura de las piezas del expediente convencían totalmente de que era una persona absolutamente incapaz, porque se ve que tenía alguna fijación con el tema militar o así. Entonces se presentaba y decía: yo, fulanita de tal, jefa de los ejércitos de aire, mar y tierra de la República Argentina, en uso de una cosa, pero entre tantas mentiras decía algunas verdades, como que hasta hacía poquito había hecho votos del Tribunal Superior de Justicia a varios que la querían incapacitar. Entonces hasta los dementes dicen cosas que son ciertas, y muchas veces cosas que otros no se animan a decir. Entonces, esta mujer defendía capa y espada su capacidad, pese a que era un sistema de protección, y pese a que podía asumir tremendas responsabilidades patrimoniales posteriores por seguir ejerciendo una profesión en esas condiciones. Entonces, hay gente que no quiere que se la trate como incapaz. Es más, mucha gente en estas condiciones sostiene que tiene el derecho de seguir viviendo normalmente, que no se puede. Ahora, el gran problema de la enfermedad mental es o sea, no es el principal problema, sino que es uno de los coletazos de otro problema mayor en este país, que es no equilibrar los 7 valores del plexo normativo de un modo armónico, sino elegir. Y voy a dar un ejemplo, los 7, sobre todo para el amigo psiquiatra, que obviamente a lo mejor por su formación no ha escuchado hablar de esto, y para alguno que no se escuche, que a lo mejor no ha escuchado hablar. El orden normativo de un país se aposenta sobre 7 valores: orden, seguridad, paz, poder, igualdad, justicia y solidaridad. El gran problema de los argentinos es que por periodos se eligen un par de estos y se los privilegia completamente sobre los demás. Entonces, durante nuestras dictaduras, las dictaduras que hemos tenido, se privilegia orden y seguridad, y durante los gobiernos populistas que también hemos padecido, se privilegia igualdad y solidaridad, y se desentienden de los demás. Entonces, esta es una problemática en la cual los valores del plexo normativo tienen que ser equilibrados. No se pueden tomar soluciones voluntaristas focalizando solamente un par de valores, sino que las soluciones tienen que ser armónicas, tienen que ser sobre todo casuísticas. ¿Por qué? Porque un juez no puede, como decía Úrsula, poner 2/3 partes de su voto o de su fallo con generalidades y después en 3 líneas definir un caso, porque eso no es decidir, eso directamente es tirar la moneda al aire. Entonces, mi experiencia es que uno de los temas más delicados que tiene este país es que hay un artículo del año 2019 que yo escribí que se llama La crisis del derecho argentino, donde describo todo esto que está pasando. Una legislación espantosa, sancionada en base a arrestos individuales, con nadie que piense en la totalidad del sistema, como había antes siempre alguna persona, así algún referente, hay alguien que pensara panorámicamente las cosas, hoy no lo hay. Y entonces se sancionan leyes como si se dieran palos al agua. Y encima se sancionan leyes quebrando el paradigma de que la ley debe ser general e impersonal. Se sancionan leyes y se le ponen nombres a las leyes para quedar bien con este o con aquel. Y al que tiene sus 5 minutos de gloria se le deja hacer cualquier cosa. Nadie contradice. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere agradar. ¿Por qué? Porque no han tenido la formación que hemos tenido nosotros. Y cuando digo nosotros, yo me asumo como el último de los mohicanos. Yo fui el último que fue formado según parámetros clásicos, y no reniego de ellos. Cuando uno llegaba a juez, como llegué yo a juez en Argentina, lo hacía después de un cursus honorum. Empecé como meritorio, años, después fui empleado, me dijeron que nunca iba a pasar a funcionario, me fui, volví como funcionario, relator de cámara, después fui relator de un tribunal superior, me dijeron que nunca iba a ser juez, me fui,
a la política, volví como camarista. Entonces, ¿qué nos da todo esto? Que uno no puede llegar a tener estas responsabilidades siendo un aficionado. Y uno lo que ve hoy en el derecho argentino, lamentablemente, y en la jurisprudencia, en que hay demasiados aficionados con cargo de camaristas. Porque un sistema, una provincia, una justicia no funciona cuando no funcionan sus cámaras de apelación. Cuando yo era chico, los jueces eran buenos y los camaristas eran geniales. Cuando me terminé la carrera ya, los jueces eran más o menos y los camaristas eran buenos. Cuando yo fui camarista, gracias a Dios tuve la suerte de caer en una sala que mantenía las ideas originales y que estaba formado por personas que habían sido formadas igual que yo. Hicimos una sala memorable, que dio aquel recordado acuerdo plenario sobre la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial que tanto polvo levantó. La única Cámara que se animó al poder a decir cómo había que implementar las cosas. Nadie más dijo nada. Entonces ahí vemos el problema de querer agradar. Entonces, cuando uno no tiene jueces de esa jerarquía, es cuando vienen los problemas. ¿Por qué? Porque nosotros, y me refiero con esto, por ejemplo, al doctor Velázquez, Carlos Velázquez, que era mi compañero de sala, o el doctor Ferrari, que era mi otro compañero de sala, hasta por olfato sabemos cuándo podemos dejar a alguien, digamos, fuera del manicomio, cuándo podemos a alguien darle otro tipo de tratamiento, cuándo no. ¿Por qué nunca nos pasó en los 8 años que fui camarista y en los 30 que fueron ellos, que soltáramos a alguien de un régimen de internación y hiciera un desastre? ¿Por qué a otros le pasa que sueltan a alguien y hace desmadre y medio? Muere gente, mueren vecinos, muere la familia, desquicios. Porque lo que le falta es oficio. Y el oficio tiene involucrado el olfato. No, los jueces no son médicos, pero tienen que tener oficio, tienen que tener olfato, tienen que poder conocer a la gente a golpe de vista. Si usted no puede hacer eso, no tiene que ser juez, porque no todo se lee en los libros. Hay gente que yo conozco que le puede repetir de memoria 24 cosas. Ahora, usted le da a resolver un problema concreto y el desalojo de un kiosco les queda grande. Entonces, hay que ser muy sincero, como hay que ser muy sincero también para decir, y con esto termino, que uno de los problemas más serios de la salud mental en este país es que aquí la droga corre como el agua. En eso no se dice la verdad. El otro día un candidato a presidente lo dijo con toda claridad: señores, el problema no son los monos, son los dueños de los monos. Y si quieren solucionar el problema de la droga, hay que hacer una reunión en Nordelta con los 4 o 5 que mueven el asunto y que viven ahí. Estas cosas no se dicen en Argentina. Entonces todo es como si fuera una colección de abstracciones, las cosas pasan porque sí, uy, qué mala suerte. Resulta que hace 40 años que tenemos mala suerte. ¿No será lo mejor que hace 40 años que tenemos mala dirigencia en todo sentido, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, y que esa falta de toma de decisiones concretas y certeras es la que nos ha llevado hasta este punto en donde estamos como un país al borde de la disolución? Si nosotros miramos lo que es la foto de la Argentina actual, no es muy diferente de la que había en 1983, después del desastre de Malvinas, donde no se sabía qué iba a pasar. Estamos ante una coyuntura en la cual, si volvemos a aplicar lo mismo que venimos aplicando, corremos el riesgo de un país en desintegración. Y esta es una problemática más. Esta, como otras muchas, se van sumando problemas, van cayendo como fichas de dominó, y ni siquiera nadie acierta a decir qué es lo que hay que hacer. Uno ve a meses de las elecciones y no hay un candidato que haya dicho cómo se sale de esto o qué es lo que piensa hacer realmente. Parte del problema es que el problema no se soluciona con los que no tienen ni siquiera idea de qué van a hacer si toman el gobierno o si ocupan cargos importantes, porque muchas veces buscan los cargos simplemente para medrar con ellos, no para solucionar los problemas de la gente. Muchísimas gracias, doctor. Creo que es una experiencia de todos los que estamos en el ámbito universitario esta conclusión suya,
de que un problema lleva a otro y que ninguno se puede resolver independientemente. Así que creo que ha sido todo muy claro. Les agradecemos a los expositores, a las expositoras, a la doctora Kruger y a los 80 participantes que nos han acompañado durante todo este rato. Muchísimas gracias.